Hay momentos en los que el alma se siente perdida frente a una ausencia, esa que no se limita a la ausencia física de alguien, sino que resuena en el vacío de un silencio profundo, el de alguien que hasta hace poco parecía estar presente en nuestra vida. No es solo un espacio vacío, sino un espacio que se llena con un eco ensordecedor, un ruido creado desde la quietud, ese tipo de ausencia que deja huella aunque no se vea. Una mujer que ya ha vivido y experimentado el paso del tiempo, cargada con historias, aprendizajes y heridas, no está exenta de encontrarse atrapada en este abismo emocional. No porque sea débil o frágil, sino porque amar, incluso con años de experiencia, nos coloca en una posición de vulnerabilidad. Y cuando un hombre comienza a desvanecerse de manera gradual, a responder con frialdad, a volverse ausente sin explicaciones, lo que duele no es solo la distancia física, sino el torbellino de confusión que ese comportamiento provoca. Es en esos momentos cuando nos atormenta la pregunta, ¿en qué momento dejé de ser importante para él? Y la respuesta, aunque amarga, no se encuentra en lo que hicimos o dejamos de hacer. La clave está en cómo el cerebro procesa esa desconexión emocional. Cuando alguien se aleja, el sistema límbico interpreta esa pérdida de contacto como una amenaza, un peligro para nuestra estabilidad emocional. Eso despierta en nosotros viejas heridas, esas que nacen del rechazo, del abandono y la exclusión. Aunque hayamos trabajado en ellas, incluso si las hemos comprendido a nivel racional, esas emociones profundas pueden reactivarse. Y por eso la necesidad de correr detrás de esa persona, de buscar respuestas, no es una señal de debilidad. Es un reflejo de nuestro instinto de supervivencia. Pero este impulso, que podría tener sentido en relaciones donde hay reciprocidad, se vuelve completamente contraproducente cuando el silencio se convierte en una táctica manipulativa, consciente o no. Aquí es donde muchas mujeres se equivocan. Creen que su valor está ligado a lo que están dispuestas a hacer por alguien, a cuanto luchan por esa relación. Pero en realidad cada mensaje sin respuesta, cada excusa que buscamos para justificar la indiferencia del otro, no hace más que debilitar el vínculo. Porque el amor verdadero no debería causar dolor constante. Lo que realmente se desgasta no es la relación en sí, sino nuestra dignidad, y a medida que pasan los años, esa dignidad se convierte en algo no negociable. Por eso, cuando un hombre te ignora, el primer acto de amor que debes practicar no es hacia él, sino hacia ti misma. Comienza con una decisión difícil: dejar de perseguir, dejar de justificar, dejar de esperar señales. Y no porque no duela, claro que duele, pero tu paz mental debe ser más valiosa que cualquier presencia intermitente. El desafío no es conseguir respuestas de quien elige el silencio. El verdadero reto está en aprender a escucharte a ti misma en medio de ese vacío. Porque tal vez en ese silencio empieza a gestarse tu verdadera transformación emocional. Lo que muchas veces no entendemos de inmediato es que el silencio masculino no es siempre el mismo. No todos los hombres que se alejan lo hacen con la misma intención, ni todos los silencios tienen el mismo peso emocional. Para una mujer que ha vivido diversas experiencias, que ha tenido relaciones pasadas y cicatrices emocionales que le han enseñado a distinguir entre amor genuino y apego, esta distinción se vuelve crucial. Porque reaccionar igual ante tipos de silencio tan distintos solo nos llevará a la frustración emocional. En las relaciones maduras, existen al menos 3 tipos de silencio que suelen repetirse. El primero es el silencio de prueba. Este es probablemente el más común y viene acompañado de una contradicción. Él se aleja, pero no desaparece por completo. No responde a tus mensajes, pero sigue viendo tus historias. No llama, pero de vez en cuando aparece de manera sutil en redes sociales. Este comportamiento responde a una lógica basada en el control emocional. Se convierte en un experimento encubierto. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que te pongas en contacto? ¿Me extrañará? No busca una conexión real, sino medir cuánta influencia tiene sobre ti. Si caes en ese juego, si respondes rápidamente, si te preocupas por dónde está o qué le ocurre, él obtiene su respuesta. Sigue teniendo el control sobre tus emociones y prolonga el ciclo. El siguiente tipo de silencio es el de procesamiento. Este es más complejo y a menudo no tiene nada que ver contigo. Un hombre puede alejarse emocionalmente cuando enfrenta presiones laborales, pérdidas familiares, crisis existenciales o conflictos internos que no sabe cómo gestionar. En estos casos, su desaparición no es un castigo ni una táctica manipulativa. Es simplemente un intento torpe de autorregulación emocional. El error más común en este caso es forzar el contacto.
Cuando alguien está emocionalmente colapsado, cualquier intento externo de contacto, por más afectuoso que sea, se percibe como presión. Saber identificar este tipo de silencio requiere una observación cuidadosa. ¿Se ha distanciado de sus amigos? ¿Ha dejado de publicar en redes sociales? ¿Evita a todos o solo a ti? Estas son señales a tener en cuenta. Finalmente existe el silencio de rechazo. Este es el más claro, y ya no hay espacio para dudas. Él responde con indiferencia, evita encuentros, se muestra desinteresado, pero no corta el lazo por completo. ¿Por qué? Porque no quiere comprometerse, pero tampoco desea perder la opción de regresar cuando lo considere conveniente. Te mantiene como una posibilidad, como un plan B. Este tipo de hombre no te dice claramente que no quiere estar contigo, pero sus actos lo dejan claro. El problema aquí no es que él no te quiera, sino que no tiene el coraje de ser honesto contigo. Y esa falta de honestidad es mucho más cruel que el simple abandono. Comprender estos tres tipos de silencio no se trata de crear un manual para predecir el comportamiento masculino, sino de contar con una herramienta poderosa para proteger tu estabilidad emocional. Cuando sabes a qué te enfrentas, dejas de reaccionar desde la herida y comienzas a actuar desde la conciencia. Una vez que reconoces el tipo de silencio que estás viviendo, surge la pregunta inevitable: ¿qué hacer con ello? Aquí es donde entra en juego una de las estrategias más efectivas para recuperar tu equilibrio emocional, el espejo emocional. Esta herramienta, tan sutil como poderosa, no tiene nada que ver con venganza ni con indiferencia fingida. Se trata de respetar tu energía, de no dar más de lo que recibes, de no insistir donde hay vacío. De aprender a cuidar de ti misma. La lógica del espejo emocional, aunque sencilla en su concepto, puede ser todo un desafío cuando se pone en práctica. Si él tarda horas en responder a tus mensajes, no tienes por qué sentirte obligada a hacerlo de inmediato. Si decide cancelar planes sin dar explicaciones, no te quedes esperando en casa, dando vueltas en tu mente preguntándote qué hiciste mal. Es momento de seguir adelante, de hacer otros planes, de continuar con tu vida sin estar pendiente de su ausencia. Si él se aleja emocionalmente, no tienes que correr a encender esa chispa que parece haberse apagado. Porque el amor no se mendiga, no se resucita a la fuerza. El amor verdadero se construye con el tiempo y la reciprocidad, pero nunca debe ser forzado. Y si sientes que debes forzarlo, tal vez ya no se trate de amor, sino de una necesidad emocional que busca alivio en la ausencia del otro. La neurociencia nos muestra que la reciprocidad emocional es fundamental para regular nuestro sistema nervioso. Cuando sentimos que lo que damos tiene un reflejo, que nuestras acciones no caen en el vacío, el cuerpo se relaja, la mente se abre y podemos confiar en la otra persona. Pero cuando esa reciprocidad desaparece, cuando damos más de lo que recibimos, nuestro cuerpo entra en alerta. La ansiedad anticipatoria se activa, el cortisol aumenta, y hasta el sueño se ve afectado. Lo que al principio podría parecer una pequeña decepción, comienza a convertirse en un malestar crónico, una sensación de agotamiento constante. Este malestar no es amor, sino un desgaste emocional, una espera constante de energía del otro. Amar no debe ser un proceso que te agote, ni una situación en la que te sientas menospreciada o ignorada. Amar es afirmarte, saber quién eres y lo que mereces, y no aceptar menos de lo que te corresponde. Es un acto de autovaloración, de mantener tu dignidad intacta. Es una forma de decir, yo también sé lo que valgo, y retirarse con dignidad cuando el otro no tiene el valor de hacer lo mismo. Porque cuando un hombre percibe que tu ausencia no genera desesperación, que tu vida no se detiene por su falta de interés, el poder que él creía tener sobre ti se disuelve. De repente el control que ejercía sobre tus emociones ya no tiene fuerza. Pero es crucial entender que esto no es un juego, no se trata de fingir desinterés para obtener una reacción. Lo que se busca es vivir desde un lugar de coherencia interna, en el que tus acciones no dependan del miedo a perder a esa persona, sino del deseo de no perderte a ti misma. Cuando una mujer madura elige reflejar en lugar de perseguir, no solo cambia la dinámica de la relación, sino que transforma su propia manera de amar. Esto no es un proceso superficial, es una transformación profunda que se refleja en todos los aspectos de su vida. Al no responder al silencio con urgencia, y al sostener esa elección cuando él decide regresar, se establece una nueva forma de relación. Porque muchas veces cuando un hombre se aleja como parte de una estrategia, por inmadurez o inseguridad, no siempre regresa por un cambio profundo en sus sentimientos.
Más bien, regresa porque se da cuenta de que ha perdido el control. Al no recibir una respuesta inmediata, al darse cuenta de que ya no eres su plana que siempre espera, se enfrenta a la realidad de que su poder sobre ti se ha desvanecido. Y es en ese regreso cuando tu fortaleza emocional se pone a prueba. Es en este momento cuando muchas mujeres caen en una trampa emocional. Responden de manera entusiasta, reinician la comunicación como si nada hubiera ocurrido, ceden de nuevo espacios, emociones y rutinas. Y al hacerlo, retroceden a un punto en el que ya habían superado el dolor. No porque ya no haya amor, sino porque no hubo límites claros. Al retomar la relación sin establecer esos límites, entregan nuevamente el poder que habían recuperado. El truco, si es que podemos llamarlo así, no está en manipular el regreso, sino en mantener la energía emocional que se construyó durante el periodo de silencio. No se trata de alterar tu rutina por su regreso, ni de dejar que su presencia reorganice tu vida como si fuera el centro de todo. Es importante mostrar, de forma sutil pero firme, que ahora el vínculo debe reconstruirse con otros parámetros. Si no hay un cambio en la forma en que se aborda la relación, todo lo que habrá será una repetición del daño. Desde la psicología aplicada sabemos que el cerebro responde con intensidad a las recompensas inesperadas. Si él regresa y tú respondes con una entrega total e inmediata, él recibe una validación que solo refuerza su comportamiento anterior. Pero si al regresar él encuentra a una mujer centrada, con límites claros, con una fuerte claridad emocional, se enfrenta a un escenario completamente distinto. Ya no puede tomar tu amor como algo dado, debe reconstruirlo. Y esto no solo lo desafía, sino que también lo posiciona en una situación en la que debe reflexionar sobre lo que realmente quiere. Recuerda, quien regresa no necesariamente ha cambiado, pero tú sí puedes haberlo hecho. Y esa es tu verdadera fuerza. No se trata de cerrarse por miedo, sino de abrirse con conciencia. El amor sano necesita dos personas emocionalmente íntegras, no una que se desvanezca cuando la otra aparece. La consistencia no significa rigidez, sino respeto por tu proceso interno. Hay un tipo de vínculo que no comienza con gritos ni termina con peleas, que no deja huellas visibles pero que consume poco a poco la energía emocional. Ese es el vínculo intermitente, el que se caracteriza por desapariciones repentinas seguidas de mensajes afectuosos, distancias frías que se transforman en acercamientos intensos, como una montaña rusa emocional donde nunca sabes qué esperar a continuación. Lo más peligroso de esta dinámica no es solo la ausencia, sino la esperanza que siembra cada pequeño gesto de retorno. Cuando un hombre alterna entre la presencia y la desaparición, no siempre lo hace por maldad consciente. Muchas veces lo hace porque ha aprendido a vincularse desde la inseguridad, desde la necesidad de validar su poder emocional. Es un patrón en el que su ego se alimenta al saber que, pese a su ausencia, sigues ahí. Sabe que puede marcharse sin dar explicaciones y regresar sin consecuencias. Es una relación inestable que se presenta como una adicción emocional. Y no una adicción a la persona, sino a la intensidad emocional que esa persona genera. La neurociencia explica este fenómeno como un ciclo de refuerzo intermitente, un proceso que tiene mucho en común con lo que ocurre en los juegos de azar. En estos, la recompensa no llega de manera constante, sino en momentos impredecibles, lo que genera una respuesta mucho más intensa del cerebro. En este caso, cuando el afecto o la atención, como un mensaje o una llamada, se reciben de forma esporádica, el cerebro libera más dopamina que si la misma recompensa fuera constante. Este patrón crea un estado de alerta emocional permanente, en el que cada mensaje inesperado se experimenta como un alivio y cada silencio se convierte en una amenaza constante. El resultado es que la persona se vuelve emocionalmente dependiente de alguien que no está realmente presente, lo cual altera profundamente su equilibrio emocional. En estos momentos, muchas mujeres comienzan a preguntarse, ¿estoy exagerando? ¿Soy demasiado sensible? Tal vez él solo está confundido. Sin embargo, no estás exagerando. Estás respondiendo de forma natural a un comportamiento que fragmenta tu estabilidad emocional. El peligro aquí es que cuanto más tratas de comprender la lógica detrás de esa ausencia, más te alejas de tu propio centro. Lo que no entiendes en este momento es que este tipo de vínculo no se resuelve con más entrega, sino con una decisión consciente, la de salir de ese ciclo. La opción nuclear, como se le podría llamar, no es una reacción impulsiva, sino una medida de protección emocional. Bloquear redes sociales, cortar el contacto, dejar de buscar señales indirectas no se trata de castigar al otro, sino de recuperar tu paz interior.
Es decirte a ti misma que mereces algo más que ausencias disfrazadas de interés. Cada vez que permites que el ciclo continúe sin consecuencias, le das permiso al caos emocional para que se instale una vez más. Y llega un punto en la vida en que, después de haber dado todo por otra persona, después de haber amado con pasión y también con dolor, te das cuenta de que ya no estás dispuesta a negociar tu paz mental por las migajas emocionales de alguien más. Uno de los aprendizajes más poderosos que se pueden obtener en la vida emocional adulta es entender que la dignidad no siempre grita. A veces la dignidad se manifiesta en el silencio, en no responder, en no insistir, en dejar que quien se va, se vaya. Insistir no siempre es un acto de valentía. En muchas ocasiones, es una forma sofisticada de abandono personal. Llega un momento, especialmente cuando has amado profundamente, en el que una mujer comienza a distinguir entre luchar por el amor de otra persona y perderse en el proceso. El gran error que muchas cometen es creer que al resistir el abandono, están demostrando fortaleza. El mito está en pensar que al mantenerse disponible, abierta y paciente, se logrará que la otra persona valore lo que tiene delante. Pero la realidad es otra: cuando alguien se acostumbra a que siempre estás ahí, sin importar cómo se comporta, deja de verte. No porque no tengas valor, sino porque la presencia constante genera una especie de ceguera emocional. La presencia permanente se vuelve invisible y, lo que se da por hecho, deja de ser valorado. Desde una perspectiva neuropsicológica, la exposición constante a vínculos inestables crea una hipervigilancia emocional. Te encuentras siempre esperando el siguiente mensaje, la siguiente ausencia, el próximo gesto. Este estado constante de alerta activa el sistema nervioso simpático, el cual está encargado de las respuestas al estrés. A lo largo del tiempo, el cuerpo se va acostumbrando a vivir en una tensión continua. El sueño se fragmenta, la concentración disminuye y la autoestima se erosiona. Todo esto ocurre porque el cerebro interpreta la incertidumbre constante como una amenaza. Y vivir en constante amenaza no es amor, es supervivencia. Es por eso que lo que a menudo se percibe como frialdad o distancia en una mujer es, en realidad, un acto de autocuidado avanzado. Una mujer que decide no seguir respondiendo a ciertas dinámicas no lo hace porque haya dejado de sentir, sino porque ha comprendido que su estabilidad emocional no está en juego. Ella sabe que la paz mental es un valor no negociable. Seguir esperando a alguien que no sabe quedarse es, en realidad, una forma lenta de desaparecerse a sí misma. En este punto, lo más importante no es lo que el otro haga o deje de hacer. Lo realmente importante es lo que tú decides permitir. Aunque no puedas controlar las acciones de quien te ignora, sí puedes decidir cómo respondes. Y a veces la respuesta más poderosa no es una palabra, ni una explicación, sino la ausencia total. No para castigar, sino para cerrar un ciclo de una vez por todas. Porque en la vida emocional de una mujer madura, llega un momento decisivo en el que deja de preguntarse qué debe hacer para agradar a otro, y empieza a preguntarse qué puede hacer para agradarse a sí misma. Este giro aparentemente sutil, cambia radicalmente la forma en que una mujer se vincula con los demás. Ya no se trata de ser elegida, sino de elegir. Ya no se trata de esperar señales, sino de construir una vida tan plena de sentido que ninguna ausencia pueda vaciarla. Cuando un hombre desaparece, cuando el silencio se instala sin explicación ni respeto, el primer impulso suele ser buscar respuestas afuera. Pero la verdadera transformación comienza cuando decides voltear la mirada hacia ti misma. No desde el orgullo herido, sino desde una necesidad profunda de reconectar contigo, de preguntarte, ¿qué me hace bien, y en qué parte de mi vida he dejado de estar presente para mí? La ausencia del otro suele arrojar luz sobre nuestras propias zonas descuidadas. Y no lo hace como un castigo, sino como un llamado a la acción. Construir valor personal no es un concepto abstracto, es una práctica diaria. Se refleja en tus decisiones, en tus rutinas, en la forma en que te hablas a ti misma. Es cuidar tu salud porque te importa, no porque alguien más te mire. Es organizar tus finanzas porque deseas autonomía, no porque quieras demostrar independencia. Es llenar tu vida con personas que te nutren, con actividades que te inspiran, con momentos que no dependen de si alguien te escribe o no. Desde la psicología emocional sabemos que la autoestima no se fortalece solo con afirmaciones o frases positivas. Se fortalece cuando tus acciones diarias son coherentes con el valor que sabes que tienes. Este valor no depende del reconocimiento externo, sino de la percepción que tienes de ti misma. Cuando una mujer se siente capaz, útil, amada por quienes la rodean y sobre todo, por ella misma,
ya no necesita validación constante. Puede disfrutar de una relación, pero no la necesita para sentirse completa. Y es en ese momento cuando ocurre algo realmente poderoso. El otro lo percibe no como una amenaza, sino como un despertar. Porque cuando alguien se da cuenta de que ya no eres accesible desde la carencia emocional, sino desde la elección consciente, la dinámica de poder en la relación se rompe por completo. Quien alguna vez se creyó en control empieza a darse cuenta de que tal vez ha perdido algo valioso. No porque tú te hayas vuelto distante, sino porque has regresado a ti misma. Y este cambio en cualquier relación, tiene el poder de redefinir todo el juego. Una mujer madura, que ha aprendido a conocerse profundamente y a construir su centro emocional, experimenta una transformación inevitable en su percepción del amor. Ya no busca la intensidad efímera, sino la profundidad genuina. Ya no se deslumbra con promesas vacías, sino que presta atención a los hechos, a lo que realmente se vive y se comparte. La vida, con todas sus cicatrices y enseñanzas, le ha demostrado que el amor no es algo que se ruega, ni algo que se arranca a la fuerza. El amor verdadero es aquel que se reconoce mutuamente, que se cultiva desde el respeto y se pone a prueba en los momentos difíciles. Y es en ese contraste entre lo que una vez se vivió y lo que ahora se espera, donde muchas mujeres descubren una verdad incómoda. No todos los hombres están listos para un amor maduro. No por maldad, sino por inmadurez emocional, por miedos no resueltos, por traumas que no han sanado. Muchos de ellos están acostumbrados a relaciones basadas en la idealización, en la validación externa, en el juego de la conquista y la indiferencia. Y cuando se enfrentan a una mujer que ya no se deja atrapar en ese tipo de dinámicas, no saben cómo reaccionar. Esto no significa que haya que conformarse con menos o endurecerse emocionalmente. Significa afinar nuestra capacidad de observación, aprender a identificar las señales tempranas de incoherencia emocional, y evitar perderse en justificaciones que solo nos alejan de nuestra esencia. Porque el amor no es solo un sentimiento, es también una forma de conciencia, de ser consciente de lo que realmente se necesita. Y cuando alguien actúa desde la inconsistencia, desde la evasión o desde el silencio selectivo, está dejando más claro de lo que piensa, lo que realmente tiene para ofrecer. Desde una perspectiva de inteligencia emocional, entendemos que el verdadero poder en cualquier relación no radica en controlar al otro, sino en conocerse lo suficientemente bien como para no aceptar dinámicas que nos lastiman. Amar no significa entregarse sin reservas al otro, significa entregarse completamente a la verdad, incluso cuando esa verdad nos desafía. Y esa verdad, por dolorosa que sea, muchas veces nos obliga a soltar antes de perder nuestra integridad emocional. A veces, retirarse antes de justificar es la respuesta más sabia. A veces, proteger nuestra calma es más importante que aferrarnos a una fantasía de lo que podría haber sido. Porque el verdadero filtro de una relación no es quien te busca cuando todo va bien, sino quien sabe quedarse cuando ya no tiene el control. Y es precisamente en ese discernimiento donde comienza a edificarse un amor real. Un amor que no se alimenta del juego, sino de la claridad y la reciprocidad. Hay una fuerza silenciosa que se activa en el momento en que decides dejar de negociar tu bienestar. No se trata de rabia, ni de revancha, ni de indiferencia. Es algo mucho más profundo, la conciencia de tu propio valor. Y cuando esa conciencia se despierta, ya no necesitas explicaciones para cada acto de indiferencia, ni disculpas para cada ausencia injustificada. Simplemente comienzas a vivir desde otro lugar, desde una calma que no pide permiso, desde una claridad que no necesita competir por atención. Desde una madurez que entiende que no todo silencio merece una respuesta y no toda ausencia merece un regreso. Mucho se ha hablado sobre el amor propio, pero rara vez se habla con honestidad sobre lo que realmente implica ese proceso, el dolor, las dudas, las renuncias. Porque amarse a uno mismo no siempre es una sensación placentera al principio. A veces duele más elegirte a ti misma que esperar a que el otro te elija. A veces cerrar una puerta que queda entreabierta parece ir en contra de todo lo que deseas, pero si lo haces desde un lugar de respeto por ti misma, ese cierre no es una pérdida, es un acto de dignidad emocional. No estás siendo orgullosa por proteger tu paz. No estás jugando a ser indiferente con alguien que te ha ignorado repetidamente. Estás poniendo un límite claro, dejando en claro que tu vida no es un espacio para vínculos a medias. Que tu tiempo, tu energía, tu amor no son intercambiables, sino que son tu presencia consciente. Quien quiera compartir tu vida tiene que estar dispuesto a estar presente, no solo cuando le convenga,
sino con la responsabilidad emocional que mereces. Este posicionamiento no te vuelve inaccesible, te vuelve coherente. Y eso no ahuyenta al amor verdadero. Al contrario, lo filtra. Porque solo quien realmente está dispuesto a vincularse desde la verdad emocional reconocerá el valor de una mujer que no se mueve desde la necesidad, sino desde la elección consciente. Y ella no se pierde en el silencio del otro porque ha aprendido a escucharse a sí misma. No se trata de ganar el juego, se trata de dejar de jugar. De salir de esa dinámica agotadora donde siempre estás esperando una reacción. Porque al salir de ese ciclo, al renunciar al control sobre las acciones del otro, recuperas el tuyo. Y en ese espacio recuperado, algo nuevo comienza. Algo que no depende de él. Algo que solo depende de ti. Hay silencios que duelen, pero también hay silencios que sanan. Silencios que, lejos de romperte, te obligan a reconstruirte desde dentro. Porque cuando alguien te ignora, lo que se revela no es solo su falta de interés, sino tu propio umbral de tolerancia al abandono. Y es ahí donde comienza el verdadero proceso de transformación, no en cambiar al otro, sino en cuestionar por qué has permitido que ciertas formas de amor ocupen tanto espacio en tu vida. A lo largo de los años, aprendemos a sobrevivir al desamor desarrollando mecanismos para justificar, minimizar, esperar. Aunque esos mecanismos nos protegieron en su momento, hoy nos impiden ver las cosas con claridad. Por eso, el acto más revolucionario de una mujer que ha vivido mucho no es amar más, ni dar más, ni luchar más. Es detenerse, respirar, mirar con honestidad y decirse, esto no me construye, esto no me honra, esto no me cuida. Porque el amor no es compatible con la incertidumbre constante. No crece en la duda crónica ni en la espera eterna. El amor verdadero, el que sana, el que suma, el que acompaña, nace donde hay presencia, coherencia y reciprocidad. Y si esas condiciones no están presentes, por más que lo desees, por más que duela, por más que haya recuerdos hermosos, no hay posibilidad de plenitud. Llegar a este punto no es fácil. Implica atravesar el duelo de lo que pudo haber sido, renunciar a la ilusión de que si haces un poco más, todo cambiará. Pero del otro lado de ese duelo hay algo poderoso, libertad emocional. Y esa libertad no es soledad, es un espacio limpio para que si algún día llega alguien, llegue a una versión de ti en paz, no necesitada, no fragmentada, no desesperada, sino entera, serena y capaz de elegir sin miedo. Porque un hombre que te ignora no define tu valor, solo te muestra su capacidad o incapacidad de amar. Y tú no estás aquí para mendigar amor. Estás aquí para vivir en conexión contigo misma, en verdad, con tu historia, con respeto por tus emociones, para crecer, para sanar y para seguir adelante. No para quedarte esperando a alguien que nunca supo llegar del todo. Al final, el silencio del otro puede convertirse en tu mayor oportunidad para volver a escucharte. Y quizás en ese acto de reconexión profunda, descubras que no lo necesitabas para sentirte completa. Solo necesitabas volver a ti misma.